¿Cómo están, chicos? Tengan ustedes un bonito día. Hoy tocaremos los principios geográficos, pero antes, mi nombre es Amanda Espinosa Vélez, siempre la profesora de Ciencias Sociales, pero siempre cuidándonos de esta pandemia que estamos viviendo nosotros. Primero, para empezar la clase y hablar sobre los principios geográficos, tenemos que conocer qué son los fenómenos geográficos y qué son los hechos geográficos. ¿Qué diferencia habrá entre un fenómeno y un hecho geográfico? Entonces, ¿qué nos dice? Que un fenómeno geográfico es todo lo que acontece, dice, en la Tierra en forma repentina. Por ejemplo, ¿cuál puede ser? Un huracán, de un momento a otro, no nos avisa, ¿sí? Entonces, el huracán se considera un fenómeno geográfico. En cambio, un hecho geográfico son todos aquellos que se realizan en la superficie terrestre y se caracterizan por su lentitud, permanencia y estabilidad. Y dentro de ello, ¿qué podemos tener? Tenemos los volcanes, los océanos, los valles, ríos, islas, sistemas montañosos, continentes, etc. Pero nos dice también que un fenómeno geográfico se produce cuando se originan cambios drásticos en corto tiempo y de manera inesperada sobre la superficie terrestre, causando ¿qué cosa? Alteraciones ambientales. Pero dentro de lo que hemos mencionado tenemos también acá, por ejemplo, los aludes, volcanes, inundaciones. En cambio, la diferencia entre un fenómeno geográfico y un hecho geográfico, ¿cuál es? Que el hecho geográfico sucede lentamente. En cambio, los fenómenos son rápidos y de manera violenta. Y acá podemos notar claramente, ¿sí? Luego tenemos, ahora sí, empezamos con los principios de actividad, evolución y dinamismo. Es todo uno solo, pero estos principios, ¿a qué nos van a ayudar? A diferentes acciones dentro de la geografía. Tenemos el primero, que es de actividad. Como su mismo nombre dice, actividad, evolución, dinamismo. ¿Qué quiere decir? Que nada está estable, todo está en movimiento, nada es estático. Este principio, ¿por quién fue propuesto? Por el francés Jean Brunes, quien considera que el paisaje está en permanente transformación. También, ¿qué sostiene? Que los hechos y fenómenos geográficos están en permanente modificación. ¿Y quiénes son los agentes que lo van a modificar, lo van a cambiar, lo van a transformar? Es el hombre, el cual va a cambiar a la propia naturaleza. Aquí pues les podemos poner un ejemplo. Años 50, 60 atrás, Lima, que es la capital del Perú, tenía en la periferia, mejor dicho, a sus alrededores, poblamientos nuevos, denominados pueblos jóvenes. Pero hoy en la actualidad consideran los distritos más populosos. Por ejemplo, tenemos San Juan del Lurigancho. Pero al margen de esta periferia, de estos nuevos distritos, surgen nuevos asentamientos humanos. Entonces, ¿de qué manera se va a dar este cambio, esta transformación? Donde Lima va creciendo, pero en un sentido horizontal y no en un sentido vertical. Tenemos el otro principio de localización o extensión. De igual manera, ya por el mismo nombre que le damos, dice localización. ¿Qué cosa quiere decir? Que vamos a localizar los hechos o fenómenos geográficos. ¿Pero por quién fue propuesto este principio? Por Federico Ratzel en 1981. ¿Y en qué consiste, dice este principio? En ubicar en forma exacta los hechos o fenómenos geográficos. ¿De acuerdo a qué? Vamos a tener en cuenta su longitud, latitud, superficie, altitud y límites. Si decimos del Perú, por ejemplo, diríamos con quién limita por el norte, por el sur, con el este y por el oeste. También este principio, dice, es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a localizar nuestro objeto de estudio. Si no, no podríamos ubicar o localizar estos hechos o fenómenos geográficos. Es como si dijéramos en la actualidad, ¿dónde se localizó primeramente el coronavirus? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que investigar, ¿sí? Aquí otro ejemplo más claro tenemos, dice, localicemos a la mina de Yanacocha. ¿Qué nos dice de la mina de Yanacocha? Que es el yacimiento de Yanacocha, es la mayor mina
aurífera de Sudamérica. La cosa está situada donde nos dice a 48 kilómetros al norte de la ciudad de Cajamarca. ¿Y dónde está? En el Perú. Se va a situar a unos 3.400 y 4.120 metros sobre el nivel del mar, a una latitud de 6 grados 59 minutos hacia el sur y a una longitud de 78 grados 32 minutos hacia el oeste. Acá tenemos el otro principio de descripción. ¿Qué quiere decir principio de descripción? Que va a describir todos esos hechos o fenómenos geográficos, pero teniendo en cuenta qué cosa, sus características. Y aquí en este gráfico tenemos, por ejemplo, el mar del Grao, donde vamos a describir qué cosa, sus características, el color del mar, qué color es, verdoso, salinidad, muy salado, la temperatura a un promedio de 19 grados centígrados. Otro principio de explicación o causalidad. Causalidad o explicación, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener en cuenta las causas y consecuencias de los hechos o fenómenos geográficos. ¿Por qué se producen? ¿Cuál es la causa? ¿Y cuáles son sus consecuencias? Entonces nos dice acá, el hecho geográfico analizado debe ser explicado en sus causas o consecuencias, en forma razonada y de acuerdo a las leyes del espacio. Dice, causas de la riqueza del mar peruano. ¿Por qué es rico el mar peruano? Si acá estamos viendo por qué, por la presencia y la diversidad de peces. Nuevamente tenemos acá, por ejemplo, el otro principio de comparación, analogía o generalización. Comparación, comparar un hecho geográfico con otro hecho geográfico, un fenómeno geográfico con otro fenómeno geográfico. Este principio fue dado por Carl von Ritter y Pablo Vidal de Lavache, donde nos dice que la comparación también permite generalizar y también coordinar un fenómeno con otro fenómeno, un hecho geográfico con otro hecho geográfico. Para entender mejor el principio de causalidad o explicación tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, que este principio fue propuesta por el alemán Alexander von Humboldt. ¿Y en qué nos dice que consiste? En determinar la razón o el porqué de la ocurrencia de un hecho o fenómeno geográfico, conociendo así su extensión y distribución en la superficie de nuestro planeta. Pero si hablamos de este principio, dice, va a adquirir un carácter de ciencia. Por ejemplo, dice, ¿por qué se producen los maremotos o tsunamis? Los maremotos son mayormente causados por los siguientes factores. Acá ya estamos viendo la causa. ¿Por qué? Y al ver la causa estamos explicando. Terremoto submarino. Y cuando hablamos submarino, ¿dónde se producen los mares? Erupción volcánica submarina dentro del mar. Deslizamiento o derrumbe en el lecho marino dentro del mar. Y las fallas geológicas submarinas. Entonces acá tenemos también, por ejemplo, la formación de un tsunami. ¿Cómo se forma un tsunami? Un sismo hace temblar el fondo del mar. Entonces ese fenómeno se desplaza hacia la superficie, que es una gran masa de agua. Luego se forma una oscilación que se propaga a gran velocidad bajo la superficie. Y al acercarse a las costas, la onda forma olas gigantes donde va a buscar su cauce. Luego también vamos a ver sobre las ciencias auxiliares de la geografía. Su mismo nombre nos dice que las ciencias auxiliares de la geografía, ¿para qué van a servir? Van a auxiliar a la geografía, ¿para qué? Para poder estudiar en sus diferentes campos. Dentro de la geografía tenemos, por ejemplo, 3 campos importantes. ¿Cuáles son? La biocenosis, biotopo y los cosmos. Dentro de la biocenosis tenemos la biología, ecología, botánica, zoología, demografía, antropología, etnografía, paleontología. Cada uno de ellos van a tener sus campos de estudio. Si le ponemos uno o dos ejemplos, tenemos que la biología, ¿qué va a estudiar? A los seres vivos. La zoología, ¿quién va a estudiar? A los animales. La botánica, ¿quién va a estudiar? A las plantas. La paleontología, ¿qué va a hacer? Va a estudiar los restos petrificados de plantas y animales. Y de la misma manera tenemos en los biotopos, que tenemos ahí, por ejemplo, la topografía, la cartografía, la geología, espeleología, geomorfología, entre otros. La topografía, ¿qué va a estudiar? Mediciones en la tierra. Cartografía, que es muy importante.
¿Qué va a estudiar? Va a elaborar mapas, cartas geográficas, planos. La edafología, ¿qué va a estudiar? A los suelos. Aerología, ¿qué va a estudiar? Parte alta de la atmósfera. Eología, ¿qué va a estudiar? A los vientos. ¿Sí? Y así dentro de los cosmos tenemos la astronomía, astronáutica, cosmografía, cosmogonía y bioastronomía. ¿Qué va a buscar la bioastronomía? Busca determinar la existencia de vida en otros astros. Y aquí podemos ver más claramente, ¿no?, la relación que existe de las ciencias auxiliares con el objeto de estudio. Así tenemos la edafología, ¿qué va a estudiar? A los suelos. La hidrología, ¿qué va a estudiar? Al agua. La petrología, ¿qué va a estudiar? Las rocas. La ecología, ¿qué va a estudiar? La ecología, ¿qué va a estudiar? La relación de los seres vivos con su medio. La geodesia, ¿qué va a estudiar? Las líneas imaginarias y la forma de la tierra. Demografía, ¿qué va a estudiar? A la población. La etnología, ¿qué va a estudiar? Las costumbres y tradiciones de los. Vamos a tener la geografía, pero en sus campos de acción. ¿Cuáles son los campos de acción de la geografía? Son dos, la geografía general y la geografía regional. Pero cada uno de ellos va a tener sus subcampos. En la geografía general tenemos la geografía física y en la geografía regional tenemos la geografía humana. Cada uno de ellos con sus respectivas ramas. ¿Y cuáles son las ramas de la geografía física? Tenemos la geomorfología, que va a comprender la geología, la edafología y la geofísica. La biogeografía, ¿cuáles van a ser sus ramas? La biología, la botánica y la zoología. La hidrografía, ¿cuál va a ser sus ramas? Va a ser su campo de acción. Mejor dicho, sus ciencias auxiliares va a ser la hidrología. La oceanografía, ¿cuál va a ser? La biología marina. La cartografía, ¿qué va a estudiar? Dibujo, topografía. La geoastronomía, ¿qué va a estudiar? La matemática, la física y la astronomía. Y la climatología, la matemática y meteorología. De igual manera, en la geografía humana que tienen sus ramas. La geografía política, ¿qué va a estudiar? El derecho y la historia. La geografía de la población, ¿qué va a estudiar? La sociología, la estadística y la demografía. La económica, ¿qué va a estudiar? La economía y la historia. La geografía rural, ¿qué va a estudiar? La agronomía y la sociología rural. La geografía urbana, ¿qué va a estudiar? Urbana es de ciudad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a estudiar? Urbanismo, arquitectura, sociología urbana. La geografía histórica, ¿qué